iFlytek es una compañía desarrolladora de tablets no monocromáticas, las cuales te sirven para el día a día en tus notas y lecturas. Por eso vamos a hacer un unboxing y un extenso review de este modelo, el iNote Air 2, el cual vamos a ver las ventajas y desventajas de él en un extenso review. Todo eso y más aquí en TechCap. Y bien, como siempre, antes de comenzar, déjenme recordar que si tienen algún unboxing, review o incluso comparativa de productos como estos, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y lo haremos lo más pronto posible. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, para que nos sigan, estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. Recuerde que todos los resúmenes de nuestros reviews estarán como siempre en TikTok, link aquí abajo en la descripción. Y bien, muchos de ustedes dirán, Kelvin, ¿este tipo de productos en qué nos serviría en el día a día? Pues bien, si tú eres de las personas que normalmente haces stream y haces tus notas especiales o vas a editar videos como nosotros y realmente necesitas tomar notas y demás, y aunque ya tienes un iPad o una tablet Samsung y demás, esas las puedes utilizar para sacarle mucho más provecho y dejar este tipo de producto exclusivamente para eso. Incluso también puedes almacenar muchísimos de tus libros diarios, los cuales lees y llegas a leer muchos libros y no tenerlos físicamente sino digitales, entonces realmente te ayuda mucho el día a día. Pero más bien empecemos con un unboxing rápidamente para luego pasar al review y explicarles en físico realmente para qué tanto nos funciona y qué tantas cualidades tiene. Y bien, como siempre, antes de comenzar vamos a tallar la parte externa de la caja, que en este caso pues no tenemos mucho que mostrar, pero sí podemos ver una pequeña silueta. No sé si la luz de aquí del estudio me deje, pero una pequeña silueta donde nos muestra que tenemos un pequeño lápiz y que la tablet es más o menos así de grande. Así que pues por el otro lado no tenemos mucho que ver, así que pues simplemente vamos a abrir, a quitar este plástico para ver qué encontramos aparte de ella, algunos tipos de accesorios o demás. Y bien, ya teniendo la caja abierta, vamos a encontrar primero que todo una simple hoja, la cual nos muestra y nos da pequeñas características o instrucciones de recomendaciones para el cuidado de ella como tal. Nada más, se ve pues bastante elegante, la verdad. Aquí tenemos nuestra tablet que está, wow, está supremamente delgada, es bastante delgada. Ahorita más adelante vamos a ver las características y las medidas de ella y se ve bastante elegante en la parte de atrás. Ya nos damos cuenta que tenemos una pequeña cámara y como una pequeña sensor tal vez, y por el otro lado simplemente tenemos unas pequeñas, al parecer, bocinas, como que tiene sonido. Entonces pues por este lado se ve muy bien, bastante delgada y bastante pequeña, entonces es muy compacta, muy fácil de manejar. A ver cómo se me vería aquí al lado, perfectamente pequeña. Ahora, por aquí adentro tenemos también un pequeño lápiz, al parecer. El empaque se ve bastante bueno y de muy buena calidad. Aquí tenemos el pequeño lápiz, el cual tampoco pesa absolutamente para nada. Quiero suponer que según aquí la imagen vamos a tenerlo que pegar fácilmente sí, efectivamente se pega fácilmente. Tiene un muy buen imán, no se cae para nada, entonces está muy bien magnetizado. Por ese lado estamos muy bien. Y tenemos, aparte del lápiz, aquí otra pequeña caja que al parecer, según el dibujo, tiene manuales y cables. Así que vamos a ir por acá. Vamos a sacar por aquí abajo. Tenemos un pequeño cargador que simplemente nos están dando el cable como tal. El cable el cual tiene por un lado USB-A y por el otro lado USB-C. Entonces bien, solamente sería conectarlo a cualquier instrumento. Y este es un pequeño manual el cual nos dan unas características bastante básicas y las cuales lógicamente están en inglés, chino, japonés, pero no en español. Así que pues si le saben mucho el mandarín y demás, pues bien. Si no, en inglés está más que suficiente. No viendo que no tenemos nada más por aquí por la caja, vamos a sacar esto acá, vamos a sacar simplemente el lápiz y lo vamos a dejar junto con él y vamos a guardar el resto para empezar a prenderla y a ver sus características. Y bien, después de nuestro unboxing y viendo las características de hardware de esta Note, realmente tiene acabados bastante premium y unos materiales de bastante y buena calidad. Ahora vamos a pasar a la parte de software, y en la parte de software ustedes pueden encontrar que tiene una previa preconfiguración, y estamos hablando de que al prenderla simplemente nos está pidiendo como que nos registremos, le coloquemos un idioma, que quiero aclarar que solamente está en inglés y japonés y chino, no está en español. Entonces ustedes pueden escoger el idioma, la región, por lo típico de una configuración, colocar un user y un password para que se sincronice, colocarle el wifi si es el caso y simplemente colocarle un password para poder entrar de seguridad de 4 dígitos. Ahora, después de esa previa configuración, ustedes ya tienen esta pequeña Note totalmente prendida a las 24 horas porque la batería le dura muchísimo. Simplemente ustedes pues pueden quitar el lápiz o con su mano pueden ingresar con su código. Lápiz el cual ustedes ya les mostré anteriormente que tiene una pequeña punta, esta pestaña y este borrador digital. Así que vamos a oprimir la parte de aquí arriba y pueden encontrar que nos piden simplemente la clave de 4 dígitos.
chiquitos que, como ya dije anteriormente, pueden utilizar el lápiz o pueden utilizar su propia mano para terminar de agregar los códigos. Ahora sí, dentro del software tenemos tres cosas principales, ya que son las notas, lo que es el orden semanal y lo que es la lectura de libros. Entonces, en notas tenemos dos opciones principales, una que es escribir y otra que es como recolectar información a través del micrófono, porque tiene un micrófono interno en la parte de arriba bastante potente. Primero vamos por la nota escrita normal, el cual ustedes al darle clic, ustedes tienen un pequeño bloc de notas común y corriente, el cual pueden utilizar su lápiz y colocar diferentes notas, las cuales ustedes pueden subrayar y demás, e incluso con el borrador digital que les estoy mostrando, este realmente es muy potente, el cual ustedes simplemente pueden borrar simplemente la raya o pueden borrar aquí un poco de texto, e incluso si ustedes quieren con esta pequeña pestaña, la cual les había dicho que para qué utilizar, vamos a simplemente a sombrear manteniendo la sostenida y nos va a dar la opción de agregar como una tarea pendiente y demás, pero también para borrar todo el texto que está ahí adentro. Incluso si ustedes quieren también lo pueden mover de diferentes lados, por ejemplo lo mantienen oprimido, vuelven a mantener oprimido, lo dejan acá y ustedes pueden mover la nota a cualquier otro punto. Entonces esto es algo que también está bastante interesante, el cual no tiene normalmente cualquier otro bloc de notas. Ustedes también pueden cambiar el tipo de pincel y simplemente pueden colocarle como pincel diferente en vez de pluma y así sucesivamente. Incluso pueden cambiar el idioma, que aquí en este caso sí tiene varios idiomas en la parte de escritura para detectar automáticamente. En la parte de notas de voz, y es que esto nos sirve mucho en lo que se refiere a lo que es por ejemplo en conferencias o reuniones que tengas, simplemente activas esta opción y en esta opción al darle clic ustedes pueden encontrar que empieza a grabar automáticamente lo que va escuchando, incluso va grabándolo en tiempo real y lo va transcribiendo. Y cosa muy interesante es que aquí en todo el centro tenemos una parte donde nos muestra desde dónde se está escuchando la voz. Entonces es bastante interesante porque así a medida de que va volviendo a leer el texto después de grabado, él va mostrando de dónde venía la voz y ustedes se pueden dar cuenta si es la misma persona u otra la que está hablando. Por ejemplo, si toman la atención a esta imagen, aquí está este pequeño monito, y si yo me voy para este otro lado y empiezo a hablar desde otra esquina, este monito en breve va a pasar de un lado, va a pasar a otro como lo acaban de ver y ya está en esta punta sabiendo que hay una persona de este otro lado hablando. Igual todo el texto se está transcribiendo en tiempo real y bastante perfecto, si ustedes se pueden dar cuenta. Y aquí en la parte de abajo también tiene esas pequeñas notas o bloc de notas para que ustedes sigan colocando como notas principales del texto o de la reunión que van escuchando. Entonces ustedes pueden ir escribiendo con diferentes cosas o pueden ir escribiendo diferentes palabras o claves. Y así sucesivamente, y ustedes pueden ir colocando, subrayando y demás. De igual manera, mientras van en la reunión y siguen escribiendo, pueden utilizar el lápiz también, como dije anteriormente. Pueden sombrear también, pueden ir borrando esas pequeñas notas, ¿sí? Y pueden ir dejando algunas otras normal como tal. Entonces, realmente sí llama bastante la atención esta parte. Incluso ustedes cuando terminen la reunión le dan stop y él queda automáticamente guardado el audio, el cual lo pueden ustedes volver a escuchar, o incluso pueden corregir la transcripción si de pronto no quedó bien escrita, aunque realmente lo he probado y se transcribe bastante bien y bastante pulcro, así que por ese lado muy bien. Ahora también tenemos estas otras dos opciones, lo cuales son el calendario como tal. En el calendario, si ustedes lo pueden dar cuenta, aquí las notas se ven diferentes. Esta es de voz y esta es de texto normal y aquí están guardadas automáticamente. Aquí en el calendario, ustedes pueden simplemente agregar algún tipo de nota por el texto o por el lápiz y le pueden ir agregando como cualquier tipo de recordatorio fijo en el calendario, y ustedes le pueden colocar pues si es todo el día o si lo quieren para cierta hora y demás, como cualquier otro calendario. Aquí también están notas o tareas por hacer, las cuales ustedes pueden agregar aquí manualmente, o simplemente cuando ustedes están en un bloc de nota nuevo o están en una nota, ustedes pueden simplemente haciendo notas recordando algo y ustedes simplemente pueden colocar como por ejemplo algún texto que ustedes recuerden, ustedes lo sombrean nuevamente y aquí le da la opción de agregar a una tarea pendiente. Entonces aquí simplemente lo confirman porque lo transcribe en texto y él automáticamente lo va a pasar aquí a tareas pendientes. Por ejemplo, aquí ya está la tercera nota, pero ustedes se van para el calendario y ver en tareas pendientes, aquí está la tarea pendiente que está transcribiendo. También se puede borrar, mover o pasar al top principal. Y por último está la pestaña de lectura, la cual ustedes pueden, desde esta pestaña ustedes pueden importar cualquier libro en PDF a través de Wi-Fi o a través de Bluetooth y guardarlo aquí en su biblioteca. Por ejemplo, en este caso solamente tenemos el manual,
manual, el cual le damos clic y podemos encontrar el manual como tal. Para ustedes adelantar la página simplemente oprimen en la parte de acá, o para echar para atrás simplemente oprimen en la parte de acá, de cualquier lado, de arriba abajo, de los lados izquierdo y derecho. Entonces ustedes simplemente al pasar en diferentes textos, ustedes pueden con el lápiz, ustedes pueden por ejemplo sombrear algunas palabras claves que ustedes necesiten, ¿sí? Como cualquier otro libro naturalmente, pero a diferencia de los libros es que aquí puedes borrar esa pequeña línea que hiciste sin necesidad pues de borrar el texto que es del libro. Ahora también ustedes pueden simplemente por ejemplo sombrear con la pequeña clic de acá, y aquí en este texto ustedes pueden simplemente como colocarlo como principal, como high, como una bandera roja principal, copiar el texto para transcribir una nota y demás, y muchas más funciones que ustedes pueden hacer con este tipo de cosas. Entonces realmente es, y mire, incluso aquí está pues toda la configuración que hicimos previamente, que les hablaba de simplemente colocarlo con Wi-Fi, registrarlo y dejarlo configurado con un código de 4 dígitos. Entonces realmente llama mucho la atención que tiene 3 funciones nomás, pero 3 funciones principales que ustedes manejarían diario, día a día, y sin ningún problema si ustedes están en el colegio, en la universidad o incluso en un trabajo, lo cual necesiten tomar muchas notas y demás. Esto sirve bastante y de cierta manera les ahorra batería en su iPad o su teléfono para que ustedes no gasten, ya que ellos son como para más funciones y esta es una función en específico. Entonces es como quien dice una Note que realmente pues llama mucha atención, ya que sirve bastante en el ámbito diario para que ustedes puedan tomarse ese tipo de notas, las cuales son bastante importantes para ustedes y que se puedan guardar en un almacenamiento casi que ilimitado, ya que él automáticamente conectarse al Wi-Fi se van a transcribir automáticamente a la nube interna tuya sin ningún problema y sin ningún límite, ya que pues los archivos van a ser muy ligeros. Y bien, ahora sí, pasemos a nuestras conclusiones. Y bien, para concluir, ¿qué podemos decir de la A-Note Air 2? Y es que la verdad, esta es una Note que es bastante completa por su calidad de hardware. Tiene un hardware bastante premium con un material de muy buenos acabados. Ahora, por la parte de software, también tiene una versatilidad bastante amplia, refiriéndolo simplemente a lo que son notas, escrituras y lecturas como tal, que es lo que está enfocada a ella. Entonces es bastante completa, bastante llamativa, y sobre todo sus micrófonos con reconocimiento de voz con la IA es bastante bueno y bastante preciso. Así que esta Note está muy inclinada al mercado de lo que es los estudiantes, los universitarios, la gente que se la pasa constantemente en reuniones y demás, y que constantemente están dando notas o están en conferencias, las cuales pueden transcribir automáticamente mientras van tomando sus propias notas. Entonces la verdad, para ese ámbito está muy bien. Ahora, lógicamente la batería les va a durar muchísimo más, a diferencia de un iPad o un teléfono, y por eso es como llamativa la atención de tenerla aparte de tu iPad o aparte de tu teléfono, y es porque la batería dura aproximadamente 72 horas o hasta muchísimo más, dependiendo de la cantidad de uso que tú le des. Incluso si lo utilizas unas 2 o 3 horas diarias, prácticamente te puede durar hasta 2 y 3 semanas. Entonces la verdad, esas son las puntas que llaman más la atención de esta Note. Y lo único que sí de pronto estamos pues pensándolo es en el precio, y es que estamos hablando de que tiene un precio actualmente en Amazon y en la página web de la compañía, estamos hablando de 500 a 550 dólares en los Estados Unidos. Lógicamente en Mercado Libre y Amazon de sus países varían mucho los precios, pero para eso le vamos a dejar los links de compra aquí abajo en la descripción para que ustedes vean la mejor opción. Y bien, así hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado. Si es así, regálenos un like, y si no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse en el botito rojo aquí abajo para que no se pierdan ningún otro review. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.